En este día quiero continuar con el tema que creo que el Señor nos ha dado para compartir, y es hablar del propósito del Evangelio. Llevamos una trayectoria sistemática de este Evangelio que ha sido impartido, que ha sido compartido, que ha sido traído a nuestras vidas y nos ha dado tantas bendiciones. Y hemos aprendido tantas cosas en estos lunes que hemos estado ministrando, estudiando sobre el Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios y el propósito de este Evangelio en nuestras vidas. Por lo tanto, yo quiero que vayamos al libro o a la carta de Romanos, del apóstol Pablo a los romanos, y leamos del versículo 1 al versículo 4. En este día quiero tocar en los versos 2 y 3 y 4 de este hermoso evangelio del libro de Romanos, o de la carta de los romanos, en el capítulo 1, donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Tremendos versos están aquí. Quiero compartir algunas verdades que este evangelio nos anuncia, nos declara y nos enseña. Y vamos a profundizar en estos versos de manera maravillosa, que el Espíritu Santo nos permita en esta mañana desarrollar. Ya hemos hablado del significado del evangelio, pero aquí Pablo en estos versos nos revela por su propia mano que él fue apartado para el evangelio de Dios. Él fue apartado para el evangelio de Dios. Y esta es la razón por la que Dios llamó a Pablo. Esta fue la razón, ya lo hemos aprendido anteriormente, que esta fue la razón, esta fue el propósito por la cual Pablo fue apartado para el evangelio, para predicar el evangelio. Pablo pudiera ser separado, y esa palabra separado que Pablo usa ahí es muy importante, porque es la palabra griega aporismenos, y esto significa que Pablo fue marcado, como cuando los dueños de ganado marcan a su ganado, a sus bestias, con el logo de su compañía o empresa o su apellido. Lo marcan, lo separan, porque esa raza es única. Esa raza es única. Y eso es lo que significa la palabra separado. Y también la palabra separado tiene el significado de santo. Cuando la Biblia habla de que Dios nos separó para Él, de que en Cristo fuimos separados, lo que está diciendo es que Él nos santificó, nos hizo santos, nos separó para Él, que somos diferentes, que somos una realeza diferente, somos hijos diferentes, somos personas diferentes. Y Pablo, en esta revelación y en sus escritos, dice que Él fue separado, fue marcado y puesto aparte para el evangelio de Dios. ¿Cuál fue el propósito de esta separación que Dios hizo en Pablo? Aparte, ¿para qué? Para predicar o para el evangelio de Dios. Entonces, aquí hay algo que es aplicable a nosotros, que no solamente Pablo fue apartado, no solamente Pablo fue separado, no solamente Pablo fue elegido para el evangelio, sino que cada uno de nosotros también, cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como personas, como hijos, hemos sido apartados por Dios también para este maravilloso evangelio. Qué buena noticia acabamos de recibir ahora, que no solamente Pablo fue apartado para el evangelio, sino que también nosotros hemos sido separados, marcados, apartados para este maravilloso evangelio. Tú y yo
nosotros como cuerpo, como iglesia, como personas en Cristo y como hijos en Cristo, fuimos separados, fuimos apartados para este maravilloso evangelio de Dios. Qué privilegio tan hermoso, qué privilegio tan grande nosotros tenemos hoy día de que fuimos apartados, fuimos marcados para proclamar para el evangelio de Jesucristo, para anunciar el evangelio de Jesucristo. Ahora, Pablo aquí no está diciendo que él fue llamado y él fue apartado para una religión. Igual que nosotros no fuimos apartados para ser religiosos o para una religión más. Te lo voy a explicar de esta manera. Usted no salió de una religión para que Dios no lo sacó de una religión para meterlo en otra religión. Dios no lo sacó del mundo, del pecado, de las tinieblas y de la oscuridad donde usted vivía para meterlo a una religión, igual que Pablo. Pablo no está diciendo que él fue apartado para una religión o una denominación o una secta de confesión humana. No. Tampoco fue Pablo llamado primeramente a un evangelio de justicia y bienestar social como hoy en día aplican muchos teólogos o mucha gente aplican de manifestar esta justicia y bienestar en la sociedad. No, todo esto es bueno y esto es muy importante. Pablo lo que está diciendo aquí, y también es aplicable a nosotros, que él fue apartado para el evangelio de las buenas nuevas de Dios. Pablo lo que está diciendo es: yo no fui apartado para tener una religión, o para una religión, o para una denominación, o para una secta. No, yo fui apartado con el propósito de anunciar las buenas nuevas de Dios, que es Cristo. Ese es el propósito del evangelio. Eso es parte del propósito del evangelio. Eso es parte del propósito del evangelio en nuestras vidas. Que así como Pablo, y así como nosotros, no fuimos apartados para ser uno más en un lugar o estar debajo o en una denominación más. No, nosotros fuimos apartados para el evangelio de Dios. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el verso de 2 al 13, allí Pablo hace una pequeña defensa y una declaración y una aclaración de que este evangelio que se le confió a él es el evangelio de Dios. Que Dios tuvo confianza en el apóstol Pablo de confiarle este evangelio igual que a nosotros también. Eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso del 2 al 13. Ok. Ahora notemos algo muy importante que estos versos del verso 2 al verso 4 nos revelan. Y aunque esto es una introducción, Pablo lo que está haciendo es aclarando todo lo que él va a decir luego en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en adelante. Pablo nos está fundamentando en esta introducción igual que lo estaba haciendo el día que escribió esta carta a los romanos gentiles que estaban en Roma. Por lo tanto, el evangelio entonces del Nuevo Testamento, de lo que nosotros anunciamos, de lo que fue manifestado en el Nuevo Testamento, son las mismas buenas nuevas de Dios. Son las buenas nuevas de Dios prometidas en las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que el Nuevo Testamento anuncia hoy y anunció en el pasado son las mismas buenas nuevas del Antiguo Testamento o de las escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el tema principal de todas las escrituras es una persona y se llama Jesucristo. Él es el tema principal de todas las escrituras. También Jesucristo es el autor del evangelio. El autor del evangelio no es Pablo. El autor del evangelio no son los 12 discípulos. El autor del evangelio no es Moisés, no es Abraham, no es David, no es los apóstoles de Jesucristo, no son los profetas, no. El autor
de nuestro evangelio, o sea, del evangelio que Pablo predicaba y del evangelio que nosotros anunciamos hoy en el siglo XXI, es el mismo autor, se llama Jesucristo. Jesucristo entonces es el autor y el tema de todas las escrituras. El evangelio comenzó hace mucho tiempo en la mente y en los planes de Dios. Allí comenzó el evangelio. El evangelio no comenzó cuando Jesús vino. El evangelio comenzó mucho antes de la fundación del mundo, en la mente y en los planes de Dios. Por lo tanto, Dios entonces anunció, Dios entonces envió, Dios entonces anunció la venida de este evangelio que se llama su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hicieron o qué hacen las escrituras del Antiguo Testamento? Anunciar a Cristo. Esto es poderoso. Esto es lo que hace el evangelio. Por eso es importante nosotros escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque más luego, si nos da tiempo, nosotros vamos a ver cuál es el propósito de todo esto. Y es que el Antiguo Testamento, por medio de profetas, anunciaba este evangelio, anunciaba al Hijo, anunciaba a Cristo. Todas las escrituras entonces y los profetas de la misma anunciaban a Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a Marcos capítulo 1, versos del 1 al 3, allí dice que Marcos dice antes que Pablo lo dijera, y lo dice primero. Marcos, el evangelio de Marcos dice principio del evangelio de Jesucristo. La palabra ahí que Marcos usa en ese evangelio, principio del evangelio de Jesucristo, es el comienzo. El comienzo no es el mismo principio de que el Señor de antes de la fundación del mundo, sino el comienzo de algo. O sea, el principio de este evangelio es Cristo. Y dice aquí, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito, como está donde escrito en las escrituras. ¿Quién lo escribió? Marcos dice en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi profeta delante de tu faz. Aquí está hablando de Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de quién, de ti. O sea, Juan el Bautista como profeta era enviado primero para preparar el camino al Hijo de Dios, al evangelio. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mira qué interesante lo que dice Jesús en el capítulo 5, verso 39 del Evangelio de Juan. Escudriñad las escrituras. ¿Qué importancia entonces Jesús le dio a las escrituras en el tiempo que Él estaba aquí en la tierra? ¿Por qué? Ahora te lo va a decir luego. ¿Por qué es importante lo que Jesús estaba diciéndole? Que escudriñaran las escrituras. Algo tenía Jesús que decirle. Algo decían las escrituras de Él que ellos no sabían por ignorancia religiosa, porque tenían un velo. ¿Qué Jesús le dice? Escudriñen las escrituras, indaguen en ellas, profundicen en ella. Ustedes las tienen en la mano. Ustedes tienen desde Génesis a Malaquías. Ustedes tienen el Pentateuco. Ustedes tienen los primeros 5 libros de la ley. Ustedes tienen la ley. Escudriñenla, le dice Jesús. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna. Y uno de los propósitos del evangelio es anunciar la vida eterna. Y esta vida eterna no está fuera de Dios, está en Dios mismo, está en Jesucristo su Hijo. La vida eterna está en Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay vida eterna fuera de Dios. Los científicos podrán hacer un muñeco, los científicos podrán construir un muñeco, fabricar un muñeco, fabricar un robot, pero no le pueden dar vida zoé, no le pueden dar aliento de vida, no le pueden dar espíritu de vida. ¿Por qué? Porque la vida viene de Dios, la vida es Dios, la vida es Cristo, la vida la imparte Dios. Dios es el único que puede dar vida, y vida eterna y vida
en abundancia. Por lo tanto, para Jesús, escudriñar las Escrituras es tan importante como conocer la vida propia del Evangelio, que es Cristo. Cristo es la vida eterna. Y el Evangelio tiene este propósito. ¿De qué? De anunciarnos la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué tremendo es la palabra de Dios! Por eso es que Jesús entonces le dice: miren mi gente, escudriñen las Escrituras, indaguen en ella, profundicen en ella, hagan sus investigaciones, porque ustedes tienen la ley, ustedes tienen las Escrituras, ustedes tienen todo lo que los profetas dijeron. Vayan y dediquen el tiempo para que ustedes vean algo. Mira lo que continúa. Y ellas, las Escrituras, y la palabra escritura aquí es la palabra griega grafé. Esa palabra grafé es la palabra que viene también de grafitis, que es cuando tú escribes en un lugar, en una pared, en un madero, y deja escrito ahí permanentemente lo que está escrito. Y Jesús dice: escudriñenla, porque la ley, el Antiguo Testamento, los profetas escribieron de mí, hablaron de mí. Y ellas son las que, ¿qué? ¿Ellas son qué? Las Escrituras, ¿qué son? Dice Jesús: son las que dan, las que traen, las que anuncian, las que proclaman este evangelio, las que dan testimonio de mí. Las Escrituras no dan testimonio directo de Moisés, de Abraham. Las Escrituras no tienen el propósito de dar testimonio de ningún hombre. No. Las Escrituras tienen el propósito eterno de Dios de dar testimonio de una sola persona, y se llama Jesucristo. Jesucristo es el testimonio de todas las Escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla del Hijo. El Antiguo Testamento nos anuncia al Hijo. El Antiguo Testamento nos anuncia al Cristo. El Antiguo Testamento anuncia una sola persona. No es a Moisés, no es a Isaac, no es a Abraham, no es a David, no es a Jonatán, no es a Saúl. Ese no es el propósito de las Escrituras del Antiguo Testamento. El propósito de las Escrituras del Antiguo Testamento es anunciarte a un único Dios y Salvador que se llama Jesucristo. El propósito de las Escrituras del Antiguo Testamento es anunciarte a una sola persona que te puede cambiar, a una sola persona que te puede transformar, a una sola persona que te puede levantar cuando te caes, a una sola persona que está contigo en medio de las pruebas, no te las quita, porque el propósito de Dios no es quitarte la prueba. El propósito de Dios es provocar que esa prueba te transforme. El propósito de Dios es que a través de esa circunstancia que tú estás viviendo, revelar al Hijo en ti. Por lo tanto, si tú estás pasando por alguna dificultad, levanta las manos, adora a Dios, glorifica el nombre del Señor, levántate en el nombre de Jesús y dile al Señor: Señor, cumple el propósito por la cual tú me has permitido pasar por esta circunstancia. Cumple el propósito por la cual tú me estás permitiendo pasar por esta enfermedad, por esta necesidad o por esta circunstancia tan difícil. Cumple tu propósito, y el propósito de Dios es que tú mueras para que el Hijo resucite en tu vida. El propósito de Dios es que Cristo sea formado en ti. El propósito de Dios de todas las Escrituras es revelar al Hijo. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, no salgas corriendo del problema, no salgas corriendo de la enfermedad, no salgas corriendo de la necesidad. Dile al Señor: Señor, hoy yo entiendo por la cual yo estoy pasando por este proceso, por esta necesidad, y es que tú quieres que tu Hijo sea revelado en mi vida. No te voy a pedir que me quite la prueba, no te voy a pedir que me quite esta situación, no, te voy a pedir sabiduría, te voy a pedir entendimiento, te voy a pedir conocimiento, te voy a pedir dominio propio, te voy a pedir inteligencia espiritual para que yo pueda mantenerme creyendo en aquel que Dios anunció en las Escrituras por medio de los profetas. Se llama Jesucristo, su Hijo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Tú tienes que darle un gloria a Dios. Tú tienes que compartir este mensaje. Tú tienes que compartir este estudio. Tú tienes que decir: mira, yo quiero que ustedes oigan esto, porque el Evangelio anuncia a una sola persona. Se llama Jesucristo.
En Hechos capítulo 26, el verso 22, nos dice: pero habiendo recibido auxilio de Dios, hablando el apóstol Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Ve la responsabilidad del apóstol Pablo? ¿Cuál era la responsabilidad del apóstol Pablo? Pablo tenía una responsabilidad de no hablar nada, de no anunciar nada, de no decir nada fuera de lo que los profetas y Moisés habían dicho en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Pablo estaba seguro y tenía la confianza, y él pretendía todo el tiempo, deseaba hablar conforme a las Escrituras. Ya lo dije antes, todas las Escrituras anuncian a Cristo. Todos los profetas, tanto como los profetas menores y mayores, y Moisés anunciaban a una sola persona. Pablo, entendiendo esto, dice esta palabra, que no decía nada fuera de las cosas que los profetas habían anunciado. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos en este día. Uno escucha predicadores, uno escucha todo el tiempo a hombres y mujeres enseñando la palabra de Dios, y hablan bien bonito, hablan la palabra de Dios, pero siempre está el peligro de salirse de lo que Dios dijo y comenzar a hablar lo que uno siente, lo que uno quiere hablar. Y una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios es lo que le pedía el apóstol Pablo: Padre, yo no quiero hablar nada fuera de lo que ya está hablado, de lo que ya está escrito. Él decía también y oraba que la palabra de Dios sea engrandecida y corra. Él también pedía: Señor, que yo hable conforme a Cristo. Y todas estas oraciones son las que tienen que permear en nuestras vidas, en nuestra vida en este día. Que cada vez que abramos las Escrituras, la palabra de Dios, y vengamos al texto, podamos hablar lo que el Espíritu está diciendo, lo que Dios dijo, lo que quiso decir, qué fue la intencionalidad de Dios cuando expresó esto. Y Pablo nos enseña esto. Miren, yo le doy gracias a Dios porque hasta ahora me ha cuidado, pero yo siempre he deseado hablar todo lo que él dijo y no decir nada fuera de lo que dijeron los profetas y Moisés que iban a suceder. O sea, Pablo lo que hacía era hermenéutica, una exégesis del texto, explicándolo entonces conforme a lo que ya estaba escrito. Por lo tanto, usted y yo, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios o enseñamos la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta siempre eso: hablar lo que Dios dice, decir lo que Dios dice. Hebreos capítulo 1, verso 1. Porque déjame hacer un paréntesis aquí. Si las Escrituras anunciaban a Cristo y los profetas del Antiguo Testamento anunciaban a Cristo, el mensaje, el lenguaje que tú y yo debemos de tener es Cristo. Dios tiene un solo lenguaje. Dios tiene una sola palabra. Dios tiene un solo idioma y se llama Jesucristo. Dios no te va a decir nada fuera de Cristo. Todo lo que Dios te va a decir, te habló, te va a decir y te hablará, te lo hablará a través de Cristo. Hebreos lo dice, lo voy a leer más adelante. A Él oíd. A Él oíd. A Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es la revelación de Dios. Todo lo que Dios te va a hablar, te lo hablará a través de Cristo. No a través de Moisés. No a través de Abraham. No a través de David. Te lo va a hablar a través de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos escribieron, profetizaron de Él, del Hijo, de Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Muy importante que entienda esto. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado. ¿En qué tiempo está ese? Habiendo hablado, en tiempo pasado. Habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Una sola vez? No, muchas veces. Desde Génesis a Malaquías y de Mateo a Apocalipsis, y ahora, hoy en día, nos sigue hablando. Dios habiendo hablado, pero aquí se refiere al Antiguo Testamento. Muchas veces
y de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, dice, a los padres, en otro tiempo, a los padres por los profetas. ¿Qué padre? Ahí está Abraham, Isaac, Jacob son considerados los padres de Israel. También los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob son considerados los padres de Israel también. Los profetas son considerados también como padres. Y a Israel Dios le habló por los profetas muchas veces en otro tiempo y de muchas maneras. Esa es de muchas maneras, en tipología, en simbología, en imágenes, a través de tipos y figuras. Dios le hablaba, pero ellos no entendían, ellos no sabían esto. Porque el único que trae revelación es Cristo a nuestras vidas, es a través del Espíritu. Ellos no entendían. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 y 11. Pero el verso Hebreos 1:1 dice que en aquellos días nos hablaba por los profetas y nos hablaba a los padres por medio de los profetas, pero en estos postreros tiempos, tanto cuando Hebreo fue escrito como ahora, nos habla por el Hijo. El Evangelio es las buenas nuevas de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Cuál es la buena nueva de Dios? Cristo. Cristo ahora es el que nos habla por su Espíritu, en nuestro espíritu. Él nos habla, Él nos ministra. ¿Cómo nosotros sabemos que somos cristianos? ¿Cómo sabemos que nosotros somos salvos? La Biblia lo dice, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y que en ningún otro hay salvación, si no es a través de Cristo. Allí estamos plantados en Él, allí estamos confiados en Él. Y esta es la buena nueva. Ahora nos habla a través del Hijo. Dios usa a los profetas en este tiempo. Dios usa apóstoles, evangelistas, maestros, hombres y mujeres llenos del Hijo, llenos de Dios, que te hablan a través del Espíritu. Pero te hablan conforme al Hijo, no conforme a lo que ellos piensan, no conforme a lo que ellos creen, no conforme a lo que ellos soñaron después de una comida de arroz y habichuela y carne y se acostaron y comenzaron a soñar. No. Todo profeta de este nuevo pacto, de este nuevo sistema del Evangelio de Jesucristo, te habla conforme a la palabra, te habla conforme a Cristo. Todo maestro te enseña conforme a Cristo, conforme a Cristo. Vayamos a la cita de Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 y 11. Miren esto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Wow. ¿Cuál es la gracia destinada a vosotros? Igual que los judíos que Pedro le escribe en ese tiempo, pero eso es también para nosotros hoy. ¿Cuál es? La pregunta que al texto se le hace es que ¿cuál es la gracia destinada a vosotros que los profetas anunciaron? La respuesta es Cristo. Cristo es la gracia destinada a vosotros. ¿Cuál es la gracia? El Evangelio de Dios, Cristo. Cristo es esa gracia destinada a vosotros que los profetas profetizaron. Ellos lo profetizaron. Pero mira lo que hicieron ellos. Ellos inquirieron allí. Y esa palabra inquirir significa indagar. Significa examinar cuidadosamente una cosa. Eso es lo que es la palabra inquirir. Inquirir significa escudriñar, examinar, indagar en algo cuidadosamente. Esto tiene un propósito. Es como el mecánico. El mecánico cuando está o va a arreglar un auto, un carro, o el motor de ese auto y de ese carro, él busca cuidadosamente dónde es que está el problema para solucionar el problema y no desarmar otra pieza que no sea el problema. Y eso es lo que nos pasa hoy en día, que nosotros por descuido, por vagancia espiritual, no queremos indagar en las Escrituras, sabiendo que ya Jesús nos dijo de antemano que ellas dan testimonio de Él. Nosotros hablamos lo que oímos de otro, nosotros repetimos lo que oímos de otro,
Y es bueno repetir siempre y cuando lo que se está diciendo sea conforme a la palabra. Pero hay algo que nos enseñan los ciudadanos de Berea. Y era que el apóstol Pablo, mientras predicaba este evangelio, los bereanos indagaban y escudriñaban la escritura para ver si era que Pablo estaba diciendo la verdad conforme a las escrituras. Ese espíritu de querer estudiar, de querer aprender, debe estar en cada uno de nosotros. Tú no puedes venir a la iglesia solamente a oír un mensaje. Lo que dice el pastor, lo que dice la pastora, lo que digo yo, lo que dice fulano de tal, lo que... No. Usted tiene que tener como buen estudiante, como buen discípulo, como buen maestro, como buen profesor, es un lápiz y una libreta. Un lápiz y una libreta. Y escribir y buscar. No ser un espectador. No sentarte ahí para mirar a ver lo que trae Dios o lo que trae el predicador para decir amén. No, usted tiene que saber, usted tiene que tener el deseo de indagar. Wow, me gustó el mensaje, pero déjame ver si esto está conforme a las escrituras para que sea más efectivo en mi espíritu y en mi vida. Eso es lo que yo he aprendido en estos últimos años. Lo aprendí en esta casa. Aprender y a aprender. A estudiar lo que aprendo, a escudriñar lo que estoy estudiando y aprendiendo para ver si está conforme a las escrituras. Y de allí, después que yo indago, después que yo examino con cuidado esa cosa, esa verdad, yo le extraigo lo que Dios quiere para mi vida. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice esta verdad, que estos profetas, y hablando Jesús, acuérdate que ya leímos Jesús, que Jesús le dice, escudriñen, indaguen, inquieran en esto, para que ustedes encuentren que todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Abraham, incluyendo a todos ellos, hablaron de mí, profetizaron en mí, tanto en palabra, en profecía, en símbolos, en tipología, en imágenes, todos hablaron de mí. Y dice Pedro aquí que inquirieron y diligentemente indagaron. La misma palabra, indagar, buscar, escudriñar con cuidado, a lo profundo hasta encontrar algo de valor. Y lo que van a encontrar es a Cristo. Cada vez, mira, les voy a enseñar algo. Porque la gente cree que es ser evangélico. No. Y la gente da un número, en tal país hay tantos evangélicos, pero ¿cuántos de esos evangélicos que dicen que son evangélicos han nacido de nuevo? Conocen a Cristo. Ellos conocen de Cristo, porque lo han oído de información o por información, pero todavía Cristo no se ha revelado en sus vidas. Entonces hay mucha gente que confunde el evangelio con ser evangelista o evangélico. No todo evangélico está en la verdad. No todo evangélico habla de Cristo. No, por lo tanto, Jesucristo nos dice, y a través de lo que estamos estudiando, que el evangelio es una persona y esa persona tiene que ser revelada. Entonces, cuando Dios nos manda a nosotros, a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, a escudriñar, y a través del mismo Jesús, que Jesús se lo dijo a los fariseos y se lo dijo a los escribas y se lo decía a los discípulos, las escrituras hablan de mí. Cuando tú indagas, cuando usted escudriña, cuando usted profundiza en la palabra de Dios, usted va a encontrar una sola cosa, a una persona. Se llama Jesucristo. Ese es el tesoro de la palabra de Dios. Ese es el tesoro escondido. Ese es el tesoro, la perla preciosa. Se llama Jesucristo. Pedro sigue diciendo aquí, mira lo que Pedro dice, que estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿De qué salvación? De Cristo, de la salvación que habían recibido, escudriñando, ahí vuelve la palabra otra vez, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, oye, ahí está la palabra otra vez, evangelio, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra Pedro nos dice aquí! Que estos profetas, que estos que profetizaron de esta gracia destinada, que dedicaron tiempo para escudriñar, dedicaron tiempo para indagar,
diligentemente, sin descanso, que dedicaron el tiempo para escudriñar profundamente, que anunciaban esto, lo dedicaron todo el tiempo, descubrieron por revelación que lo que ellos anunciaban, y Pedro lo dice ahí, Pedro dice, de Cristo, que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Quién anunciaba de antemano? ¿Qué persona y qué tiempo? El Espíritu Santo que estaba en ellos. El Espíritu Santo, por revelación, le anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, o sea, la muerte, la crucifixión como hombre y las glorias que vendrían tras ello. Aquí hay una revelación para ti y para mí. Aquí hay una palabra para ti y para mí. Y esta es la palabra. Pedro dice los sufrimientos de Cristo y luego dice y las glorias que vendrían tras ello. Detrás de cada gloria en tu vida, de manifestación de gloria, porque tú tienes la gloria de Dios. Detrás de todo eso, de esa gloria que tú has recibido, detrás de todo honor, de todo peso de gloria, hay un proceso de sufrimiento. Hay gente que no le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y entendemos que es el plan de Dios, no que suframos, sino que somos probados, somos pasados por el fuego de la prueba, nuestra fe es probada. Todo esto, y lo vamos a aprender más luego, todo esto es parte de la gloria que te espera en Cristo. Es una manifestación. Primero Cristo sufrió y después se manifestó la gloria. Ahí está el texto. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, ¿te ve? Otra vez la palabra escritura, grafé, es de interpretación privada. Esa palabra interpretación es la palabra hermenéutica, que es interpretar correctamente. Y Pedro la usa aquí. Dice que las escrituras no son de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que no es una revelación fuera de la palabra de Dios. Porque hay predicadores, hay gente, hay hombres y mujeres. Te tengo una palabra de Dios. Te tengo una revelación. Pero si esa revelación está fuera de la palabra de Dios, esos son inventos de los hombres. Cosas de los hombres. Cosas que los hombres piensan, analizan, se imaginan y vienen y te las dicen a ti, pero están fuera de las escrituras. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con las personas que vienen a nosotros a hablarnos algo lindo, bonito, pero que no es de las escrituras. Tú lo recibes o no lo recibes, lo rechazas o no lo rechazas, pero Pedro nos da a entender aquí, por revelación del Espíritu, que ninguna interpretación es privada. O sea, lo que significa está fuera de la palabra de Dios. Ninguna interpretación de las Escrituras está fuera de la palabra de Dios. Significa que lo que dice en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento lo dijo primero, y lo que dijo el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento lo confirma. El Nuevo Testamento es la evidencia y la confirmación de todo lo que dijo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es el que anunciaba y declaraba todo lo que el Nuevo Testamento dijo. Por lo tanto, los dos nos ayudan a entender a una sola persona que se llama Jesucristo. ¡Qué tremendo! Aleluya. Porque nunca, dice Pedro, la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, en otras palabras, lo que los profetas hablaron no fue por sus propios antojos. No fue por su voluntad. No fue, yo pienso que esto es así. No. Sino, dice Pedro, que los santos hombres de Dios, o sea, estos profetas eran santos hombres de Dios. ¿Qué significa? Que eran apartados para esto. Dice, santos hombres de Dios hablaron siendo. Oye eso, ellos no hablaron por su propia voluntad. Ellos no hablaron porque pensaron hablar. No, ellos hablaron siendo inspirados. ¿Sabes lo que significa eso? Soplados por dentro, llenos por dentro, inspirados por el Espíritu Santo. Oí decir en estos días en un programa televisivo común, no es cristiano, de una mujer
donde estaba haciéndole un juicio a un creyente que tenía 2 hijos y su esposa, que estaba reclamando la custodia de sus 2 hijos porque era el marido que tenían, pero él era cristiano, la esposa no. Y él le estaba enseñando a los hijos a aprender las escrituras, aprender la palabra de Dios de memoria, pero a la vez hicieron un canal de YouTube donde ellos todos los días decían un texto, profetizaban y animaban a la gente, y eso parece que no le gustó a la que era esposa, la mamá de sus hijos, y no le gustó y lo demandó. Y en ese programa, el hombre, cuando le tocó el turno de defenderse, él habló de la palabra de Dios y habló de los hombres de Dios. Y esta mujer, que es una mujer controversial y es atea, dijo así, que la palabra de Dios no tiene la autoridad, que la autoridad la tiene el Papa, que lo que diga el Papa es lo que Dios va a hacer. Esa mujer, yo oí eso y eso a mí me puso medio nervioso, porque yo decía, ay, si me gustaría estar ahí en ese programa, para decirle que todas las escrituras, de tapa a tapa, está inspirada por una sola persona y se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó a estos hombres que son humanos igualitos que usted y yo, que iban al baño, se quejaban, muchos de ellos no quisieron ni escribir, otros deseaban matarse, como Jeremías, otros deseaban no vivir, pero todos estos hombres comunes y corrientes, hombres como Abraham, que empezó bien y terminó mal en una relación, hombres como David, que pecó, hombres como Isaac, que era impuro de labios, hombres como David, como Daniel, como muchos de los hombres que Dios usó, 40 hombres que Dios inspiró en diferentes tiempos, temporada, época, año, reinos y todo esto. Dios, por una sola persona, los inspiró, los llenó de su espíritu, sopló en ellos para que ellos escribieran las escrituras. Esta señora dijo, no, pero esos fueron hombres que escribieron. Sí, fue verdad, fueron hombres, pero te faltó una parte, y ojalá que tú estés escuchando este programa para que entiendas que esos hombres no escribieron por voluntad propia, que esos hombres no profetizaron por voluntad propia. Esos hombres no se sentaron en una oficina con aire acondicionado a escribir lo que ellos pensaban. No, esos hombres fueron separados para Dios. Esos hombres en diferentes tiempos, en diferentes años, en diferentes temporadas, en diferentes siglos, fueron apartados para Dios y llenos del Espíritu Santo para escribir, inspirado por el Espíritu Santo, lo que hoy usted llamamos la palabra de Dios, lo que usted y yo hoy llamamos la Biblia. Por lo tanto, la palabra de Dios, las escrituras a la cual Jesús se refería, a la cual Pablo se refiere en Romanos capítulo 1, versos 2, 3 y 4, que nos habla allí, que estamos aprendiendo algo muy poderoso y muy importante que lo entendamos como iglesia, es que la palabra de Dios no es inspiración humana, sino es la misma inspiración del Espíritu Santo. Es el soplo de Dios en hombres que Dios separó para Él, para escribir estas santas escrituras. Inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ellos escribieron. Yo cuando vi esto me indigné. Y como le dije al principio, me gustaría estar en ese programa para llevarla a conciencia que el Papa no tiene la última palabra. El Papa no tiene ninguna autoridad porque Dios no se la ha dado. El Papa no es el Espíritu Santo. La única autoridad que Dios tiene es su palabra. Y su palabra es una persona y se llama Jesucristo. Jesucristo es el que tiene autoridad sobre los cielos de los cielos, sobre la tierra y sobre todo lo creado. El único que tiene el poder, el único que tiene la última palabra se llama Dios. Dios no hace nada que los hombres digan. No, no, no. Los hombres hacen lo que Dios dice. Aleluya. Los hombres hacemos lo que Dios dice, no lo que nosotros digamos. No, el hombre, el religioso, el pastor, el evangelista, cualquier hombre no tiene la autoridad. La autoridad la tiene la misma palabra. La palabra de Dios es autoridad misma.
ella es su propia interpretación, ella es su autoridad. Por eso es importante que nosotros entendamos entonces el Evangelio, que el Evangelio anuncia a esa persona que se llama Jesucristo. Me gustaría poder entrar aquí en algo muy maravilloso. La segunda cosa que el apóstol Pablo nos dice en estos versos que hemos leído de Romanos capítulo 1, del 1 al 4, es que el Evangelio es la encarnación del Hijo de Dios. El Evangelio es la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Es la encarnación, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La semana que viene nosotros vamos a seguir con esto para que podamos entender la idea de que Jesús es hombre y a la misma vez es Dios. Así que los dejo con esto, porque allí lo que vamos a aprender es esto, que el apóstol Pablo nos anuncia las dos naturalezas de Jesucristo. Él nos anuncia la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Así que te bendigo en el nombre del Señor.